Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza. Es la hora de noticias de la Iglesia en Cuba. Red Católica Juvenil Cubana presenta En Detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En Detalles. Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro espacio informativo En Detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza, viviendo la primera emisión de este mes de mayo, mes dedicado a las flores, a nuestra Madre la Virgen. Muchísimas gracias a los colegas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación en las emisoras latinoamericanas. Nosotros comenzamos y lo hacemos como siempre, revisando la página de titulares. Acompáñenme. El Papa Francisco defiende la dignidad del trabajo frente a la explotación laboral y la esclavitud. Celebra la diócesis de Ciego de Ávila en el centro del país, su aniversario 24 de erigida, y presentaremos al final de nuestra emisión el segmento Una luz en la oscuridad. Les invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en Detalles. De lunes a sábado por la Red Católica Juvenil Cubana, presentamos En Detalles. Compendio informativo con noticias nacionales y extranjeras de la Iglesia. Ampliamos las informaciones en Detalles y lo hacemos con un repaso al contexto internacional. El Papa Francisco defendió este viernes 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, en la misa celebrada en la Casa Santa Marta, la dignidad del trabajo humano y condenó la esclavitud a la que muchas personas se ven sometidas con trabajos injustos, mal pagados o forzados. Tania Gómez, desde la diócesis de Pinar del Río, amplía en Detalles. Saludos a todos. El Papa Francisco defendió este viernes 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, en la misa celebrada en Casa Santa Marta, la dignidad del trabajo humano, y condenó la esclavitud a la que muchas personas se ven sometidas con trabajos injustos, mal pagados o forzados. En su homilía, el Santo Padre recordó que Dios, que creó el mundo, dio una misión al hombre: gestionar, trabajar, llevar adelante la creación. El Papa subrayó que la palabra trabajo es la que usa la Biblia para describir esta actividad de Dios. Concluyó el trabajo que había hecho y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. El trabajo es aquello que asemeja al hombre a Dios, porque con el trabajo el hombre es creador, es capaz de crear muchas cosas, también de crear una familia para sacarla adelante. El Papa Francisco afirmó que la esclavitud de hoy es nuestra indignidad, porque quita la dignidad al hombre, a la mujer, a todos nosotros. Desde Pinar del Río, para ustedes, Tania Gómez. En Detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En Detalles. Cambiamos de información, mis amigos. Nos vamos de inmediato hacia la diócesis de Ciego de Ávila en el centro del país, pues está celebrando su aniversario 24 de erigida. Maite Palmer y Jordi Santiago amplían esta información, siempre en Detalles. Un nuevo aniversario celebró la diócesis de Ciego de Ávila este 30 de abril. Hace 24 años, el 2 de febrero de 1996, San Juan Pablo II creó esta porción diocesana de la Iglesia Universal, que en su origen formaba parte de la diócesis de Camagüey. Desde entonces, los fieles y pastores avileños y de otras latitudes que han servido en nuestra tierra han trabajado por la expansión del reino en Ciego de Ávila y el municipio de Jatibonico, que también forma parte de nuestra iglesia diocesana. En medio de las condiciones que propicia este tiempo de aislamiento por la pandemia que nos azota, la Eucaristía por el aniversario fue celebrada en la catedral en la tarde de este 30 de abril por nuestro obispo Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz. Un pequeño grupo de fieles acompañó la celebración en la que se extrañó, por las dificultades en que vivimos, no solo a los fieles que asisten ordinariamente a este templo, sino también a Monseñor Mario Mestril Vega, quien fue nuestro primer obispo y aunque nos acompañó por tantos años,
Hoy su situación de salud y de riesgo ante el COVID-19 no se lo permitió. No podíamos dejar pasar por alto este acontecimiento tan importante para todos los avileños donde quiera que estén. Y por eso Monseñor Juan Gabriel recordó en su homilía que el que no podamos reunirnos en comunidad para vivir nuestra vida cristiana y compartir el pan de la palabra de Dios y la Eucaristía son cosas difíciles, son pruebas tremendas, pero al mismo tiempo son modos que misteriosamente Dios utiliza para purificarnos y para que centremos nuestra atención en lo que de verdad vale y lo que de verdad es fundamental para nuestra fe, para nuestra vida cristiana. De un modo misterioso Dios, como dice el refrán popular, escribe derecho en renglones torcidos. Dios es capaz de sacar frutos de salvación de esta circunstancia tan extraordinaria y tan difícil para todos los hombres. Así, en medio de este llamado a la esperanza, ha vivido la diócesis de Ciego de Ávila el aniversario 24 de su creación. En un año más que, a pesar de la dificultad actual, continúa trabajando por la expansión del reino de Dios. Para el suplemento en detalles, ha sido una colaboración desde la diócesis de Ciego de Ávila, de Maite Palmero y Jordi Santiago. Más adelante en este espacio informativo conocerán sobre el nombramiento del nuevo vicecamarlengo de la Iglesia Católica y en los finales el segmento Una luz en la oscuridad, hoy dedicado al Papa Francisco. Ya lo saben, más adelante en detalles. No se vaya de la sintonía. Seguimos conectados con otras informaciones de actualidad nacional. Lo habíamos comentado en los titulares. Mayo es el mes dedicado a las flores y a nuestra Madre la Virgen María. Ya establecemos comunicación con el joven seminarista de tercer año de teología, Janoy Manuel Ferrer Pérez, de la diócesis de Matanzas, que nos presenta esta reflexión. Escuchemos. Hola, queridos amigos de la Red Católica Juvenil Cubana. Estamos comenzando hoy el mes de mayo, que es el mes de las flores, que es el mes de las madres, que es también tradicionalmente el mes de María, la Virgen Madre. María fue una muchacha de su tiempo, llevó sin dudas la vida normal de una joven israelita en el seno de una familia creyente, según las costumbres propias de su época. Creció con las ilusiones propias de su edad, compartió la esperanza también de este pueblo, de la promesa de Dios y de la llegada del Mesías. María era todavía una jovencita cuando Dios le propone la noble misión de ser la madre del Salvador. Dios de esta manera interrumpe en su vida cuando María se está abriendo, vamos a decir así, a la vida, cuando María se está abriendo a los sueños y los ideales, y María se entrega generosamente al plan de Dios. María, con esta respuesta, con su sí, pone de manifiesto la gran capacidad de fe, de esperanza en Dios. Pero también pone de manifiesto su espíritu joven. María, mujer joven, que acepta el compromiso arriesgado, que no teme a lo nuevo, que su corazón es grande. María se convierte en modelo al mismo tiempo de contemplación. Aparece en los evangelios como una mujer que medita, que profundiza los acontecimientos para descubrir en ellos la luz de la palabra de Dios. Y María guarda en su corazón palabras, gestos, actitudes, instruyendo que se encuentra ante el hecho misterioso de la salvación de Dios. Hoy el mundo necesita personas como María, personas contemplativas, a la luz de la fe, que mediten la presencia de Dios en la historia. María es el modelo de fidelidad también en el sufrimiento. De un modo especial, es el modelo para estos días en que estamos viviendo de aparente desesperanza. María es como Abraham, ahí al pie de la cruz, la esperanza contra toda esperanza. María está en todo unida a su Hijo, conoce bien pronto el alcance de las palabras que el anciano Simeón le dijo, que una espada de dolor le atravesaría el alma. María siente esa espada de dolor a lo largo de su vida, de todas formas, en el destierro, en la angustia, en la persecución, en la incomprensión, en la pérdida de su Hijo, en la soledad. El dolor de María alcanza su punto culminante en el Calvario. Ahí de pie a la cruz ve morir a su Hijo, y María ahí de pie
fuerte, nos descubre el sentido cristiano del dolor y nos anima a continuar con fidelidad y esfuerzo en nuestras responsabilidades de hombres cristianos. María es el modelo de los jóvenes. Ella comprende a los jóvenes porque ella es joven. Fue una mujer que vivió plenamente la etapa de su juventud, compartió las ilusiones de los jóvenes de su tiempo, acompañó atentamente la adolescencia y juventud de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En María aparece bien definido los rasgos propios de la juventud de todo tiempo: generosidad, entrega, compromiso arriesgado, ilusión, disponibilidad, apertura a lo nuevo. María es un ejemplo de lo que debe ser un cristiano en el mundo actual. Para ustedes, Hanoi Ferrer. RCJ Cubana somos un equipo emprendedor dispuestos a la colaboración y al apoyo en comunidad. Cambiamos de información. El Papa Francisco nombró vicecamarlengo de la Iglesia Católica a Monseñor Ilson de Jesús Montanari, arzobispo de Caposilla y subsecretario de la Congregación para los Obispos. Monseñor Montanari sustituye en el cargo a Monseñor Gianpiero Glover, nombrado nuncio apostólico en Cuba el año pasado. El actual camarlengo es el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida. El camarlengo es el responsable de guiar la Cámara Apostólica, es decir, el organismo que administra la Iglesia en el periodo de sede vacante. La función de camarlengo aparece regulada por varias constituciones apostólicas, aunque podría cambiar en cuanto se apruebe la próxima constitución apostólica Praedicate Evangelium. El camarlengo es el responsable de comprobar oficialmente la muerte del pontífice, así como de sellar el estudio y la habitación del Papa. También es el responsable de notificar el fallecimiento del Papa al cardenal vicario de Roma, quien a continuación lo notifica al pueblo mediante un anuncio especial. Además, tras el fallecimiento del Papa, el camarlengo toma posesión del Palacio Apostólico del Vaticano y de los palacios de Letrán y de Castel Gandolfo. Estás escuchando En Detalles, suplemento informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias por la preferencia. En Detalles presentamos Una luz en la oscuridad. Una luz en la oscuridad, una nota de agua viva. Momento de enlazarnos como cada viernes con la redacción de Vida Cristiana en La Habana. Allí se encuentra el colega Julio Pernús, quien nos ofrece el segmento Una luz en la oscuridad, hoy dedicado a la figura del Papa Francisco. Julito, bienvenido, te escuchamos todos, adelante. Como cada viernes, aquí estoy para compartir una breve reflexión con ustedes, amigos oyentes del suplemento En Detalles. A la de hoy le he titulado Francisco no es un ciudadano más. En un mundo totalmente difuminado por la crisis generada por la pandemia, algunos líderes de una ultraconservadora mentalidad han comenzado a llamar de forma eufemística al Papa Francisco el ciudadano Bergoglio, para restarle importancia como líder de la humanidad. En realidad, la categoría de ciudadano, ajustado sobre todo a personas que viven en la ciudad, no tiene por qué ser negativa, pero sí su uso discriminatorio en pos de minimizar el impacto social de los mensajes y la teología exprimida por el primer sumo pontífice de origen latinoamericano. En Cuba, en menor medida se puede apreciar este tipo de conductas anti-Bergoglio, sobre todo en los comentarios de algunas de las publicaciones más progresistas sobre el Papa Francisco de los medios católicos nacionales. Son un grupo de personas que se autodefinen como sede vacantes e incluso Preconcilio Vaticano II. Estos lectores muchas veces suelen atacar la capacidad intelectual del Papa Francisco, afirmando que no cumple con sus, entre comillas, expectativas para el cargo. Como bien ha expresado uno de los biógrafos de Bergoglio, el profesor Massimo Borghesi, y cito, Francisco detesta este tipo de comparaciones y mediciones de intelectualismo barato, que muchas veces son afincadas en cerradas posturas ideológicas o teológicas. Cada vez que hemos publicado en nuestras redes algún material sobre temas eclesiales en debate, como la Comisión para el Diaconado Femenino e incluso artículos progresistas de sacerdotes cubanos o residentes en el país, suelen ser atacadas duramente sus afirmaciones por personas que yo definiría como excelentemente preparadas, pero a su vez cerradas a cal y canto por completo al diálogo. No quisiera hacer de mi texto una apología de la figura de Francisco, no le hace falta. Como ser humano ha cometido errores, visibilizados en ocasiones de forma maligna por grandes transnacionales mediáticas que detestan su cercanía a los pobres. Pero aún ese tipo de discurso no puede negar que su pontificado ha sido ejercido desde una comunicación que apuesta por la ternura, la compasión y el perdón.
Incluso sobre sus detractores, sus ideas han sido esbozadas desde lo que me atrevo a describir como el realismo del amor, capaz de llevar en sus hombros, caminando en solitario por la plaza de San Pedro, todas nuestras cruces, y un ser humano así, un líder de esa magnitud, no es un ciudadano más. Fue una colaboración de Julio Pernús con la esperanza de llevar un poco de luz a la oscuridad. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, mis amigos. Decimos adiós a esta emisión de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza, correspondiente a este viernes 1 de mayo del año 2020. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. Recuerde quedarse en casa, no salir a menos que sea necesario. Unidos en la oración es nuestro principal lema por estos días de pandemia. Agradecemos las colaboraciones de Maite Palmero, Jordi Santiago y Janoy Ferrer. Nuestro colectivo lo conformamos Tania Gómez y Julito Pernús, Salí Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro y hablándoles, además de la dirección general, un servidor Jorge Luis Nodal Cordero. A todos ustedes muchísimas gracias. El reencuentro será mañana. Hasta entonces, que Dios nos bendiga a todos nosotros. Esta es RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza. Finaliza sus transmisiones RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza.